Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a la última parte de este ejercicio que estamos resolviendo. Esta es la última parte del código que vamos a incluir en nuestro ejercicio. Vamos a puntualmente el día de hoy a implementar lo que es el algoritmo de aprendizaje automático conocido como Random Forest o bosque aleatorio. Entonces, en esta ocasión lo voy a hacer diferente. El código ya está en pantalla para tratar de explicar lo que hace cada línea, porque si lo escribo y lo explico, este video sería un poco largo, entonces voy a tratar de hacerlo conciso y corto para que puedan terminar sus tareas, sus exámenes y todo lo que tengan pendiente, ¿ok? Entonces vamos a empezar con nuestro código. En este punto recordemos que estamos trabajando con Google Colab. Así que lo primero que tienes que hacer pues es ir a tu plataforma, abrir el archivo que estamos resolviendo y ejecutar todas las celdas que hemos realizado. Es muy importante que ejecutes todo desde el principio porque si no, si te enfocas solo en esta parte del código te va a marcar error, ¿de acuerdo? Tienes que, cuando inicias tu sesión en Google Colab, tienes que abrir el archivo que estamos realizando y ejecutar todas las celdas de las prácticas anteriores para que la última celda esté activa y pueda funcionar. De lo contrario, te va a marcar error. A diferencia de lo que hicimos al inicio en el primer video, no vamos a importar toda la librería de Scikit. Vamos a importar algunos módulos de esa librería y de esos módulos pues vamos a usar algunas funciones que nos van a servir para resolver nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estas tres líneas? La primera línea que tengo aquí seleccionada, lo que hace es importar la función para entrenar y probar, es decir, la función que nos permite dividir un conjunto de datos para entrenar y para probar el algoritmo. Entonces podemos ver aquí que estamos haciendo en la primera línea, from sklearn.modelSelection. Lo que estamos haciendo es importar de la librería scikit-learn, vamos a importar únicamente el módulo conocido como Model Selection, que nos permite elegir o seleccionar el modelo que queremos trabajar. Y de ese módulo vamos a sacar la función de división para prueba y entrenamiento, para entrenamiento y prueba, que es train test. Después en la siguiente línea usamos nuevamente la librería sklearn, que es scikit-learn, y usamos el ensemble, que nos permite elegir la parte, digamos, el algoritmo que queremos utilizar. En este caso es el clasificador, el Random Forest Classifier. Y finalmente, de la librería, nuevamente, from scikit-learn, vamos a extraer, vamos a importar el módulo metrics, que son las métricas, y las métricas son las herramientas que nos permiten medir el rendimiento de nuestro modelo. ¿Y qué herramientas vamos a utilizar? Para este caso vamos a utilizar lo que es el reporte de clasificación y la matriz de confusión. Entonces, con estas tres líneas importamos los módulos y funciones que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Una vez que ya hemos importado eso, vamos a definir las variables. Lo que yo quiero encontrar es el machine failure, es mi objetivo, se le conoce como la columna objetivo, en este caso es machine failure, pero el hecho de que la máquina falle, ¿de qué depende? Depende de las características que van en la variable X. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar el método drop para, de la lista que ya habíamos creado, del data frame que habíamos creado para la matriz de correlación, la función drop lo que me hace es, me permite elegir de ese data frame cuáles son las columnas que voy a utilizar en mi modelo. Podemos ver que son prácticamente las mismas, solo estoy quitando la de machine failure. ¿Por qué? Porque machine failure es mi objetivo, es lo que yo quiero encontrar. Entonces, la estoy quitando, estoy usando básicamente la misma lista que habíamos creado para el data frame de la matriz de correlación. Y luego en la variable y, pues voy a poner mi columna objetivo, que es machine failure. Ya que tengo definido lo que es la variable X y la variable Y, ahora voy a dividir los datos para entrenamiento y para prueba. Los datos de entrenamiento van a entrenar el modelo, le van a enseñar al modelo cuáles son las características del problema y cuál es el resultado que se tiene. Es decir, el modelo va a aprender que hay columnas de torque, de temperatura de aire, de temperatura de proceso, de velocidad de rotación, pero va a entender que dependiendo de esos valores, en algunos casos la máquina falla.
Eso lo va a aprender el algoritmo y yo le tengo que decir cómo se llaman esas variables. Entonces le voy a decir que de la variable X vamos a usar una parte para entrenamiento que le vamos a llamar train. Vamos a usar una parte de los valores que le estoy dando, una parte los va a usar para entrenamiento, pero una parte no los va a tocar, los va a dejar para probarse a sí mismo, para ver si está haciendo bien su trabajo. Y a eso le vamos a llamar el test. Y lo mismo hacemos con la variable Y. Vamos a agarrar valores de Y para entrenamiento, para que el algoritmo aprenda, y unos valores de Y no los vamos a tocar y se van a utilizar para someter a prueba el algoritmo, que es la variable YTest. Entonces estas variables se van a crear ¿cómo? Utilizando la función que importamos llamada trainTestSplit, que aquí la tenemos y le decimos cuáles son las variables, que son X y Y, y luego aquí especificamos este parámetro, el test size, es decir, de la cantidad de información que tenemos en el archivo, ¿qué cantidad vamos a utilizar para probar el algoritmo? En este caso es 0.20, es decir, el 20%. Significa que el 80% de los datos que tenemos se van a usar para entrenar el algoritmo. El 80% de los datos los va a utilizar el algoritmo para aprender la información que tenemos ahí. Y una vez que ya aprendió con el 80% de los datos, va a agarrar ese 20% que nosotros estamos designando en este parámetro llamado test size, va a agarrar ese 20% de datos y lo va a probar para ver si está haciendo las cosas bien. Finalmente, tenemos los parámetros Random State y Stratify. Lo que hace Random State es garantizarnos que, aunque es un proceso aleatorio, sea reproducible. Nos garantiza la reproducibilidad de nuestras pruebas. Y Stratify lo que hace es garantizar que los valores Y siempre estén equilibrados, es decir, que las clases siempre estén equilibradas cuando se desarrolla el algoritmo. Ya que tenemos nuestros datos divididos, ahora viene la parte de la creación del modelo. Y la creación del modelo, pues la realizamos, vamos a poner aquí, esta línea, modelo-RF, ese es nuestro modelo. ¿Y este modelo cómo se crea? Básicamente llamando a la función que importamos de Random Forest Classifier y le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los parámetros que debe tomar en cuenta para ejecutar o desarrollar este modelo. Entonces, usamos la función importada que es Random Forest Classifier y aquí aparece Random State que, como dijimos anteriormente, me garantiza la reproducibilidad de las pruebas. De cada vez que yo ejecuto el algoritmo, me garantiza que esto es reproducible. Recordemos que estos procesos son aleatorios, pero deben de ser reproducibles. Y eso es lo que me hace el parámetro Random State. Y aquí en Estimators lo que hace es el parámetro en el que nosotros asignamos cuántos árboles de decisión va a utilizar mi bosque aleatorio. Recordemos que Random Forest significa bosque aleatorio y un bosque tiene muchos árboles y también existe un algoritmo llamado árboles de decisión. Entonces, un Random Forest lo que hace es utilizar varios decision trees. Y aquí nosotros le ponemos cuántos decision trees, cuántos árboles de decisión vamos a utilizar. Aquí le pusimos 100. Cuando veíamos métodos numéricos, era el equivalente como las iteraciones. Nosotros designábamos cuántas iteraciones se tenían que hacer. En este caso estamos designando cuántos árboles de decisión se van a utilizar en este algoritmo de bosque aleatorio. Y eso ya es la creación del modelo. Ya que el modelo está creado, lo vamos a entrenar y lo vamos a entrenar en esta línea donde dice modelo-RF, que es el modelo que acabamos de crear. Le agregamos el método .fit para entrenamiento. ¿Cómo va a entrenar? ¿Cómo va a aprender este modelo? Le estoy diciendo al modelo RF que ya creé, que acabamos de crear, le estoy diciendo .fit, es decir, vamos a aprender, vamos a entrenar, y para entrenar quiero que observes los valores en la variable xtrain y los valores en la variable ytrain. Entonces, aquí lo que está haciendo el algoritmo es observar los valores de la columna X, que recordemos que son temperatura de proceso, temperatura de aire, torque, velocidad de rotación, velocidad rotacional,
y los valores Y es si la máquina falla o no falla. Entonces, con esta línea el algoritmo está aprendiendo qué pasa cuando hay cierto torque, qué pasa con la variable de falla, si falló o no falló, qué pasa cuando hay cierto valor de temperatura del proceso, la variable Y falló o no falló, está aprendiendo. Eso hace esta línea y eso hace el método FIT, está entrenando al modelo. Y una vez que el modelo ya fue entrenado, hay que ponerlo a prueba, hay que probar si puede predecir los valores que nosotros buscamos. Y para eso creamos la variable YPRED, que es el valor de predicción de Y o la Y predicha. ¿Y cómo se va a predecir el valor de Y? Pues usando el modelo RF que nosotros creamos. Y ahora vamos a aplicar el método .predict. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a predecir o de dónde va a sacar los valores de Y? Los va a sacar utilizando los valores que no ha tocado. Recordemos que en la parte del entrenamiento del modelo usamos el 80% de los datos, pero hay un 20% que nosotros establecimos en el parámetro test size de 0.20. Ese 20% es el que va a utilizar aquí en el método predict para predecir los valores de Y. Y finalmente vamos a mostrar los resultados. Vamos a ejecutar nuestro modelo y vamos a ver qué resultados obtenemos. Aquí están los resultados. Lo que nosotros hicimos fue mostrar los valores de la matriz de confusión. Usamos la función Confusion Matrix y usamos también el reporte de clasificación. Podemos ver, y aquí tenemos los resultados. Lo primero que aparece es la matriz de confusión y luego aparecen los indicadores del reporte. ¿Cómo vamos a interpretar esta matriz de confusión? Es muy sencillo. El primer número que podemos leer como 1932 se refiere a los valores negativos, es decir, los verdaderos negativos. Pudo clasificar 1932 valores de manera correcta, es decir, de aquellos valores que pertenecían a la clase 0. Lo interesante de estos resultados en la matriz de confusión es que aparece un 0 arriba y luego un 0 abajo. Esos ceros, esos cuadrantes se refieren, el cuadrante superior derecho se refiere a los falsos positivos, es decir, este algoritmo con estos datos no encontró ningún falso positivo, es decir, que lo hizo bien. Ahora, el 0 de abajo de la esquina inferior izquierda son los falsos negativos y también tiene 0, significa que este algoritmo funcionó bien porque no encontró falsos positivos ni falsos negativos. La clasificación lo hizo adecuadamente para los verdaderos negativos y para los verdaderos positivos. Y la tabla de abajo podemos ver los indicadores que todos son de 1.0, lo que significa un rendimiento excelente de nuestro algoritmo. Nos vemos en el siguiente video. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan las próximas publicaciones. Adiós.